Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hijos e hijas del planeta Tierra. Soy María. En este momento siento mi corazón aún radiante al poder estar con tantos niños al mismo tiempo. Fue magnífico y tenga la seguridad de que no tiene idea de lo que se provocó durante la reunión. Pero no voy a quedarme aquí y recordar el pasado, el momento es el presente y ahora mismo todos ustedes necesitan tener una mente firme y segura. No te dejes conmover por nada, no te dejes conmover por las noticias. Podemos asegurarles que mucho se está poniendo para volver al miedo, para volver a la desesperación. El equilibrio de cada uno de ustedes es importante en este momento. Es como si hoy estuvieras en un gran fango, sumergido en él. Pero si su cuerpo, su mente, está en equilibrio, confían en la luz, en cualquier momento pueden salir del fango, tomar un buen baño y estar limpios nuevamente, sin que sus cuerpos hayan sido golpeados por ese ambiente tan sucio y tan contaminado. Ahora bien, si no vibras alegría, no vibras amor, no vibras equilibrio, la salud de tu cuerpo se ve sacudida, porque estos sentimientos disminuyen la vibración de tu cuerpo como un todo, abriendo las puertas a las enfermedades. Y luego ese deslizamiento de tierra encontrará su camino hacia tu cuerpo y te enfermarás. Mis hijos e hijas, no teman nada, el mal todavía tiene poder, tiene poder de persuasión, tiene poder de intimidación, tiene el poder de traer noticias falsas muchas veces, para que haya miedo, para que el miedo se extienda nuevamente en el planeta. Realmente están desesperados, porque necesitan hacer algo para que la humanidad en su conjunto tenga miedo de regresar, de tener miedo de morir de nuevo, de tener miedo de la violencia de nuevo. Entonces, ¿cómo fomentas esto? Con acciones extremadamente extrañas y extrañas, haciendo que tengas miedo de tu propia sombra. Como hemos dicho aquí tantas veces, no fomentes el miedo, porque lo que fomentas, lo atraes. Entonces, si tienes miedo de la enfermedad, rompes tus barreras y la enfermedad viene. Tienes miedo a la violencia, rompes tus barreras y la violencia viene a ti. Así que mis hijos e hijas, miren al horizonte, hay un inmenso sol, brillando y actuando en este planeta. Por supuesto que no es el sol lo que ves, el sol de Alcian está muy lejos, solo puedes verlo con los ojos del alma. Así que cada vez que te sientas perdido, asustado, temeroso de algo, cierra los ojos e imagina un planeta totalmente sin nada frente a ti, encuéntrate en la cima de una montaña, mirando al horizonte y viendo una inmensa ola de luz, iluminándote. Esta simple imagen formada en tu mente es capaz de milagros, es capaz de traer enfoque, es capaz de traer salud, es capaz de traer la creencia de que nada te alcanzará. Porque eres luz pura. Mis hijos e hijas siguen gritando que son luces, gritan que la luz ha ganado, gritan luz, 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 pero temen lo que está afuera. Temes lo que te dicen, tomas decisiones, juzgas, criticas. Entonces, ¿cuál es el punto de todos los gritos de «soy luz»? Quien es luz no teme a nada, quien es luz no toma partido, quien es luz no juzga, quien es luz no critica. Hijos e hijas necesitan actuar de la misma manera que piensan, saben el camino correcto, pero sigan atajos, busquen atajos para complacer al ego, para complacer al otro y para satisfacerse muchas veces. Vamos, hijos e hijas míos, elijamos solo luz, pero también actuaremos como luces, no como sombras. Es necesario en este momento que emanen más y más luz. No solo para el planeta, no solo para tus hermanos, sino especialmente para ti mismo. Gritar y gritar que es luz es maravilloso, pero si el interior está lleno de sombras, no sirve de nada porque no estás emanando efectivamente lo que estás sintiendo. Emitiremos luz, pero seremos luces, solo entonces ustedes efectivamente estarán dando pasos a lo largo de ese camino. No juzgues al otro, no critiques,
Mírate al otro como un espejo de ti mismo, porque es un hermano tuyo, quieres, te guste o no. O él es diferente a ti, ¿en qué? Solo en apariencia, porque en el resto es exactamente como tú. Viniste de la misma tierra, tienes el mismo Padre, ambos tienen la chispa divina. Entonces, ¿en qué se diferencian? En apariencia, ¿qué significa para el alma? Porque este atuendo que usas hoy, cuando tu alma se deshaga de él, se pudrirá, así que no es nada. Lo que importa es tu alma, es el alma del otro, son las almas que llevarán a la eternidad lo que han vivido y aprendido. No la ropa, no esta envoltura física, solo sirve para fomentar muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Porque te enseñaron a mirar solo la apariencia, la belleza, lo que es agradable de mirar, todo lo demás tuerces la nariz, ves la cara, no te gusta. Este será un gran aprendizaje para la humanidad, aprender que casi todos en este planeta son grandes mezclas de varias razas estelares, nadie es tan puro como crees. Vemos almas, no cuerpos, y nos encantaría que tú también actuaras así. No juzgues al hermano por su apariencia, él puede tener un alma mucho más iluminada que la tuya, y puedes estar juzgándolo, discriminando solo por la apariencia. Todavía hay mucho que aprender, hijos e hijas míos, y realmente necesitan aprender. El camino aún es muy largo y lo que todos esperamos es que puedas ir poco a poco, dejando atrás tantas creencias limitantes, tantos juicios, tantas críticas, tantas discriminaciones, para empezar a mirar solo al alma, no al ser pensante que está ahí. Esto es amar incondicionalmente y en este momento, es lo que todos esperamos de ustedes, que se amen incondicionalmente. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.